Neurociencias para la salud, educación y bienestar. Bienvenidos a Neuropodcast, el podcast de Centros y Neuro, donde vamos a aprender cómo funciona el cerebro humano para resolver sus más profundos misterios. Mi nombre es Javier, un completo ignorante en esta materia, pero no se preocupen. Yo no seré su guía en esta travesía. Para liderar esta excursión tenemos a la experta en neurociencia, fonoaudióloga, máster en rehabilitación neuropsicológica y estimulación cognitiva de la Universidad Autónoma de Barcelona, instructora de yoga y directora académica del Centro Cineuro, Pamela Guevara. ¿Cómo estás, Pamela? ¿Qué tal? Hola, buenos días, Javier. Buenos días a los que nos estén escuchando. Muy bien, todo muy bien por acá. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho y que poco a poco ha ido ganando espacio tanto en el ámbito laboral y educativo también. Me refiero a mindfulness. Y para ahondar en este tema tenemos una invitada muy especial y querida el día de hoy. Ella es Karen Maizan, fonoaudióloga, cuenta con un magíster en neurociencias y también es facilitadora de mindfulness. Buenos días, Karen, bienvenida. Hola, Pablo, muchas gracias. Javier, ¿cómo están? Súper bien. Vamos a empezar y como te cuento, Karen, que en el capítulo anterior hablamos de la importancia de activar la mente en el principio de las sesiones. Entonces, como esto es un podcast de neurociencia, vamos también a aplicar ese concepto del juego cognitivo inicial y vamos a partir con un juego que les cuento cuáles van a ser las reglas. Como pueden ver, frente a ustedes tienen una pequeña campanilla. Por favor, tóquenla para que la gente reconozca el ruido. Entonces, yo voy a decir una pequeña adivinanza y la primera persona entre ustedes dos que tenga la respuesta a esa adivinanza, ¡pum!, aprieta la campanilla, ¡pin!, Okay. y da la respuesta. Perfecto. En este juego vamos a trabajar... Bueno, velocidad. Dejemos a la experta que nos diga qué vamos a trabajar, yo no tengo idea. Bueno, se trabaja velocidad de procesamiento de la información, memoria de trabajo, inhibición, ¿cierto? Porque si no tengo la respuesta no tengo que tocar la campanilla. Acceso al léxico, atención, principalmente. Y lenguaje. Ah, bueno, lenguaje, sí. Sí. Ya, entonces vamos a empezar. Atentas. La primera que toque la campanilla responde: vuelo de noche, duermo en el día y nunca verás plumas en el ala mía. Murciélago. Murciélago, vamos a ver. Correcto. Tin. Bueno, las personas que nos están escuchando desde su casa pueden también participar de este juego. Vayan ustedes pensando en la respuesta. Si bien no tienen campanilla, pueden pegarle un charchazo a la persona que cualquier cosa que haga ruido o simplemente pensar en la respuesta. Claro. Recuerde hidratarse, vaya a buscar su vasito de agua para que vaya disfrutando de este juego cognitivo inicial. Canto en la orilla, vivo en el agua, no soy pescado ni cigarra. ¿Quién soy? Rana. ¡Correcto! El roer es mi trabajo, el queso mi aperitivo y el gato siempre será mi más temido enemigo. ¿Quién soy? Ratón. Bueno, parte de la idea también es que trabajemos la velocidad, por eso ustedes pueden decir, ¡ay, qué fácil la adivinanza! Pero claro, la idea es que sea fácil, claro, para que sea un tema más competitivo. Dale, entonces, ¿cuál es la estrella que no tiene luz? La estrella de mar. ¡Correcto! Oye, pero yo no toqué, no se vale. Ok. Soy un trocito de luz en la noche, de día me escondo en la hierba. Parezco una esmeralda que el viento se lleva. ¿Quién soy? Luciana. ¡Yeah! Correcto. Está peleado. Entonces, ¿cuál fue la puntuación? 2-2. Empate. ¿Vamos a buscar una más para desempatar o desempatamos? No, desempatemos. Vamos a desempatar. Pico de cuerno, ala de ave, la rodilla para atrás y anda adelante. A ver. La rodilla para atrás. Está rara, ¿eh? ¿Hay un pájaro que tiene la rodilla para atrás o no? Bueno, la respuesta es la gallina. No vamos a estar aquí 10 horas hasta que... Ya, siguiente, La vamos. respuesta es la gallina. Rápido, Seguimos rápido. empate. Adivina. ¿Cuál es el bicho sin hueso ni espina? El bicho sin hueso. Inventar respuestas también si quieren para que sea más lúdico, sí, pero... bicho. Bueno. Gusano. No. Sanguijuela dice, pero Claro, podría ser gusano. familia. Siguiente, a ver. Pero veamos. No es más grande que una nuez,
sube al monte y no tiene pies. Ahí podría ser gusano, ¿no? Podría ser, pero es un caracol. No, es que esto está ambiguo. Está ambiguo. Está vivo. No es cama ni es león y desaparece en cualquier rincón. Camaleón. ¡El camaleón! Tenemos una ganadora. Bien, felicidades, Pamela. Su premio es un sorbito de agua Salud. para que no se nos deshidrate el cerebro. Ahora entremos en materia. Vamos a hablar de mindfulness, así que vamos de nuevo por el principio. ¿Qué es mindfulness? ¿Cómo le podemos explicar? Ya, me voy a sincerar. A mí me hablan de mindfulness y yo me imagino a una señora sentada ahí meditando así Entonces, explícame tú qué sabes, en vez de yo estar suponiendo que no sé. ¿Qué es el mindfulness? Entiendo la referencia de la señora con el OM, pero yo creo que ahí podemos hacer una primera diferencia. Porque el OM viene de la práctica del yoga, ¿Ya? ¿cierto? Y es un canto de un mantra. Y esa es una de las principales diferencias que tiene con mindfulness. Mindfulness es una práctica que es secular. Eso quiere decir que no tiene elementos religiosos. ¿Ya? No se cantan mantras, no se usan posturas específicas. Simplemente mindfulness. De hecho, se ocupa el término anglosajón porque no hay una traducción como en español que sea igual al Sea literal, concepto. ¿cierto? Claro. Claro, Entonces, porque si traducimos la palabra, igual va a tener un significado, pero no va a reflejar lo pero que es en exacto, realidad. exacto, no refleja el concepto. Pero en español se habla de atención plena o de atención al momento presente. Y de eso se trata. Es una invitación a llevar nuestra atención al momento presente. Y lo más interesante es que esto es una cualidad del cerebro. O sea, ¿Ya? nuestro cerebro ya tiene la capacidad de estar atento al momento presente. De hecho, nosotros lo experimentamos en muchos momentos de nuestras vidas. Cuando simplemente estamos haciendo algo y llevando toda nuestra atención hasta ese momento. Como en este momento, que estamos con todo nuestro sentido escuchándote, ¿no es cierto? Probablemente no es tan así. Casi. Pero gracias por el esfuerzo, gracias por el intento. Pero es normal y eso yo creo que es lo bonito de poder hablar de mindfulness, porque tiene que ver con conocer nuestra mente, cómo funciona y saber en el fondo que es así. O sea, es normal que tu mente en este momento esté pensando paralelamente en otra cosa mientras me estás escuchando. De hecho, pasa mucho. A mí me pasa con amigos que cuando estamos conversando, en realidad yo le estoy hablando y él, más que escucharme, está esperando a que yo termine de hablar para responder lo que él quiere, aunque no tiene relación. Me pasa con un amigo muy seguido y él me responde cualquier cosa, nada que ver con Sí. lo que yo le estoy hablando. Sí, Entonces, sí. Eso es como en la comunicación con el otro, pero incluso puedes verlo en la comunicación como contigo mismo. ¿ya? Por ejemplo, yo ahora te estoy contando qué es mindfulness y quizás tú en tu mente estás repasando la lista del supermercado que tienes que ir en la tarde. Y revisando la pauta Y revisando que la tenemos pauta. que seguir para Sí, grabar. sí. Entonces, Eso, la mente funciona de esa manera. Eso es lo importante. Es como, así como el corazón late, la mente piensa. ya. ¿Ya? Entonces, eso nos lleva a otro elemento diferenciador que hace más fácil crear un concepto. El primer elemento diferenciador es que es una práctica secular. Es una práctica que no tiene elementos religiosos y que, a diferencia del yoga, que viene del hinduismo, el mindfulness viene del budismo. ¿Ya? Ya. Viene de la práctica meditativa budista. Pero toma como la columna vertebral sin ningún elemento religioso. Simplemente toma esta invitación a vivir en el momento presente o a observar el momento presente deliberadamente. Pero a la vez, esta es una capacidad que tu cerebro ya tiene. ¿Ya? O sea, tú ya puedes estar atento al momento presente, como cuando te pegáis haciendo algo, por ejemplo, Ya. viendo una nube, cuando solamente llevas toda tu atención a lo que estás haciendo. En mindfulness es una invitación a que eso lo hagas como una práctica y eso tiene beneficios en tu cerebro. Y el otro día yo te escuchaba en una entrevista de Euro Radio de que incluso podríamos llevar esto de hacerlo, porque una de las preguntas que salieron fue, bueno, ¿y cuándo hago mindfulness si no tengo tiempo para? Y una de las cosas que te dijiste es que se puede hacer cuando comemos. Sí, Entonces, ¿cómo podemos llevar ese ejemplo? O sea, ¿cómo hago mindfulness comiendo? bueno, hay varias formas, de hecho esa es toda una rama del mindfulness que tiene que ver con, se llama mindful eating y puede ser desde que cocinas, ¿Ya? o sea, como cocinar con toda tu atención y ahí puedes involucrar todos tus sentidos.
que eso es otra como de las características del mindfulness, que nos invita a conectar con nuestro cuerpo, y al conectar con nuestro cuerpo conectamos con nuestros sentidos. Entonces, por ejemplo, si vas a cocinar algo, observa los colores de lo que estás cocinando, lleva toda tu atención a eso que estás haciendo en el momento, al olor de la comida, al olor de los vegetales, a las texturas, a la sensación. Es como, puedes hacerlo desde ahí, ya, puedes hacerlo desde cómo me siento emocionalmente, por ejemplo, antes de comer, antes de sentarme a comer. Puede ser poner la mesa. Es como llevar esta atención a hacerlo más lento. Ya, comprendo. O sea, ¿Me entiendes? es como sacar las distracciones y enfocarse en lo que estamos haciendo. Exacto. Para que nuestro cerebro vaya entrenando la atención. Sí. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo el periodo de almuerzo que tengo es un periodo más o menos acotado. Salgo de la pega, voy a buscar a mi hijo, lo llevo a la casa, cocino, almuerzo. Pero mientras estoy haciendo todo eso, estoy pensando en, tengo que entretener a mi hijo, Claro. hice todo esto en el trabajo en la mañana, me quedan pendientes todas estas cosas en la tarde. Así. Y eso en el fondo igual va generando ansiedad. Exactamente. O algo genera. Sí. Yo digo ansiedad por... No, sí. Sí, Y estrés. Entonces, algo se genera y con el mindfulness vamos a dejar todas esas preocupaciones de lado, Ajá. enfocarnos en una tarea, lo que estamos haciendo ahora. Sí. Pero ¿y cómo lo puedo hacer yo si además tengo que estar pendiente de mi hijo? Es que no necesariamente tiene que ser todo el tiempo, pero por ejemplo, porque quizás lo llevaste a un ejemplo que puede ser más difícil, o más que difícil, que tiene muchos elementos. Cocinar tiene muchos elementos, Claro. pero puedes hacerlo tomando café. Lavándote los dientes, por ejemplo. O por ejemplo cuando estés en el trabajo, porque es distinto ya también cuando estamos en un vínculo con un otro, sea tu pareja, sea tu hijo, sea un compañero de trabajo. Es distinto porque entras en una dinámica con otra persona. Yo creo que todavía sigue siendo un ejemplo muy difícil. Entonces puedes hacerlo cuando te duchas, puedes hacerlo tomando un café, o como decía la Pame, lavándote los dientes. Pero O sea, ese no es mismo... como que tengamos que tener una rutina de sentarnos tal hora a hacer No. mindfulness, sino que es más una práctica que debemos incorporar a nuestra actividad. Totalmente. De hecho, ayer repasaba, le contaba a la Pame que tuve que buscar entre mis títulos por otra cosa y repasé la carpeta de la que aprendí. Y ahí hablaba sobre esto, hablaba como de no es necesario sentarse a practicar todos los días, sino que tú lo puedes... creo que no era eso lo que iba a Sorry, no estaba en el momento presente. Pero claro, no es que tú tengas que tener una rutina diaria de, mira, ahora toca mindfulness. No, sino que puedes irlo incorporando de a poco y se hace más fácil en contextos en que estás solo, ¿cierto? Porque igual yo creo que es importante, si estamos en un momento de interacción con un otro, también enfocar nuestra energía en interactuar con el otro. Pues si estoy a cargo de ese rato de mi hijo, bueno, aprovechemos esa instancia para. No es momento de realizar mindfulness. Así lo veo yo, ¿cierto? Se hace un poco más fácil cuando estás solo, Para en el baño, claro, en el baño, manejando puede ser. Sí. Pero no se limita al estar solo. O sea, No, igual, totalmente. No, totalmente igual no. podría estar con mi hijo jugando, pero concentrado completamente en el juego, en vez de Claro. estar mientras juego un rato con el teléfono en la otra mano. Claro. Y de hecho, Felipe Le Calenier, que es uno de los autores, un psicólogo bien reconocido acá, que habla, tiene un libro, de hecho, él habla sobre la importancia de la presencia en la paternidad. O sea, y se refiere a eso, al estar realmente presente y sobre todo emocionalmente. Y para eso nosotros necesitamos primero estar presentes para nosotros mismos. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo cuando estoy tomando este café? Lo que te decía antes, ¿cómo me estoy sintiendo cuando me voy a sentar a comer? ¿Estoy estresado? Eso tiene un impacto, aunque uno crea que es algo como inocuo, no lo es. Tiene un impacto en cómo yo voy a digerir, porque hay un eje entre el cerebro y nuestro intestino que está percibiendo todo a un nivel psicobiológico. Por lo tanto, cómo nosotros nos vamos sintiendo, cómo es que todo lo que está pasando en este momento, ni siquiera somos conscientes la Claro. mayor parte de las Yo creo que eso es un buen resumen, volver un poco consciente lo que generalmente realizamos de una manera inconsciente. Ujú, automática. Porque, claro, de manera automática. Me estoy tomando el té mientras estoy aquí trabajando, entonces el té ni lo disfruté. Exacto. Entró a mi cuerpo, pero yo no me enteré. Tal cual, así mismo.
Y dentro de estas prácticas, por ejemplo, si lo llamamos un mundo laboral, yo trabajo mucho con música. Ya, ¿Afecta eso en la...? con música. Con música, claro, yo me pongo audífonos, pongo música ahí en YouTube, de repente estoy trabajando, de repente sale una canción que no me gusta, entonces vuelvo al YouTube, empiezo a buscar otra música y... ¿Afectan estos distractores? Yo para poder practicar mindfulness en el trabajo debo aislarme No. de la música, ¿no? No necesariamente. Ahora sí, como en la práctica de lo que se recomienda, ¿Ya? en las prácticas, porque hay prácticas formales, que es, bueno, porque volvamos un poco sobre el concepto. Ya. Eso era lo que iba a decir delante, ahora me llegó. Que, La iluminación. la iluminación, que ese es otro de los mitos de la meditación, que es como dejar nuestra mente en blanco. Ya. Ya, entonces, piensa como un poco eso mismo, que es un mito como interior, también es un mito exterior. No es necesario que todo esté calmado, que el ambiente esté tranquilo. No es eso. Se trata de que nosotros podamos empezar a abrir nuestra atención consciente y abrazar con aceptación, que esa es otra parte de la definición, y sin juicio todo lo que está pasando en este momento. Porque esto que estamos practicando como un nivel micro, Ya. ¿ya? Es algo que te sirve a nivel macro en la vida. Cuando tú estás, como dice el libro, cuando tú estás pasando una crisis, que esté como en la Biblia un poco de mindfulness, y se llama vivir con plenitud las crisis. Porque cuando tú estás en un momento de crisis en tu vida, lo que más sufrimiento te provoca es la dificultad para aceptar lo que realmente está pasando. Y entonces, ¿qué le podríamos decir a un educador que dice, no, yo no puedo llevar esto a la práctica porque tengo 45 niños? O sea, están los niños corriendo, no, es imposible que hagamos mindfulness. ¿Cómo desde la neurociencia podemos llevar esto a la sala de clase? Ya, pasamos como... A otro tema. Pasamos a otro tema. Espérame, que cómo lo sintetizo para allá. Pero sí, en el fondo eso es lo que estamos haciendo. Y no en el fondo no es como algo que nos levantamos y se nos ocurrió. Ya. Está siendo bien probado. Hay muchos estudios que han demostrado la eficacia que tiene un programa de mindfulness en los contextos escolares. ¿Por qué? Por lo mismo que te comentaba. Porque se desarrollan varias competencias y varias habilidades que nos permiten gestionar mejor el estrés, las emociones y cómo voy a enfrentarme al momento, a lo que está pasando. Y sobre todo en una situación escolar, hay una situación permanente de crisis. Claro. Y de resolución de conflictos. Y en verdad, en nuestra vida, nosotros estamos permanentemente tomando decisiones y resolviendo problemas. Entonces, esta es una mirada, como una atención a poder conectar con tu propia tranquilidad y resolver desde otro lugar interno. A ver, mira, y volvamos un poco a la base del mindfulness, ¿cierto? Trae beneficios que mencionaste recién, que son a nivel psicológico, que mejora el bienestar, disminuye la sensación o el nivel de estrés en el cuerpo, ¿cierto? O disminuye la ansiedad también. Pero si lo analizamos a nivel cerebral, ¿por qué? Porque yo entiendo que esto es algo que está súper estudiado, ¿cierto? Desde la neurociencia ya se han evidenciado que hay beneficios a nivel cognitivos y que hay modificaciones a nivel de estructuras del cerebro, ¿cierto? Por la práctica sistemática de mindfulness. A nivel cognitivo, ¿qué pasa a nivel cerebral? ¿A nivel cognitivo o a nivel cerebral? A nivel cerebral, claro, hay una reducción de la actividad y por lo tanto también se han visto reducción a nivel estructural de la materia gris de la amígdala. La amígdala es como el detector de humo del cerebro, es como el que se encarga de avisarnos dónde hay peligro. Tiene que ver con nuestras emociones y nuestro sistema de supervivencia. Comer, dormir, defecar, reproducirse. Ya, lo más primitivo de nuestro cerebro, ¿cierto? Está en la amígdala. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos permanentes situaciones de crisis, trauma, estrés en nuestra vida? Nuestra amígdala está sobreactivada. Esta práctica ha demostrado que al generar este momento de calma, al generar esta pausa, se produce una desactivación de la amígdala, por decirlo de alguna manera. Funciona menos, o sea... La dejamos descansar. La dejamos descansar, percibe menos, porque necesitamos el estrés, necesitamos percibir ciertos peligros, Claro. ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, con los niños, o los mismos niños. Necesitan saber que cuando hay algo, se van a acercar al fuego, se van a quemar, ¿cierto? Pero
¿qué pasa? Que a medida que nosotros vamos creciendo, podemos ir identificando amenazas donde probablemente no las hay, ¿ya? Y el tema, bueno, ahí es que hay tanto para hablar. El tema es que nuestro cuerpo reacciona al peligro como lo hacía hace miles de años atrás. ¿Ya? Entonces nuestro cuerpo piensa que todavía te está persiguiendo el león. O sea, tú tienes un problema en el trabajo, por ejemplo, o tienes un problema con alguien que es importante para ti, y tu cuerpo reacciona igual como lo hacían nuestros antepasados cuando los iban a matar, un león. ¿Ya? Entonces te persigue el león. Ese es el problema. Como un trauma generacional. En el fondo es como tu cuerpo reacciona de esa manera porque son las respuestas adaptativas al estrés y son las mismas que compartimos con los mamíferos. Tu cuerpo o lucha, o huye, o pelea. Si pelea, fight or flight, huyes, peleas, se congela y esas son tus respuestas. Oh, sí, entonces así como para sintetizar, hay cambios estructurales y uno de los mayores que se ha evidenciado es a nivel de la amígdala, ¿cierto? Sí. Entonces, al reducir el tamaño de la sustancia gris de la amígdala, lo que hace es que nosotros cuando nos enfrentamos a alguna situación de estrés, ya no la activamos tanto, entonces ya no me va a generar estrés esta situación que a lo mejor hace 3 años, sin la práctica de mindfulness, me hubiese desequilibrado. O probablemente te puede generar estrés, pero aprendes a gestionarlo desde otro lugar, porque aparte de lo que tiene que ver con la respuesta de tu sistema nervioso autónomo al estrés, o sea, cómo reacciona tu cuerpo, disminuye el cortisol, disminuye la respuesta adaptativa del estrés, aparte tú logras otros recursos cognitivos, que eso se llama reappraisal cognitivo, que es cuando yo reevalúo los recursos que tengo internos y cuáles son mis posibilidades externas en torno al estrés. Por lo tanto, ahí también entra la otra parte del cerebro que se ve beneficiada y tiene que ver con la corteza prefrontal. Sí. La amígdala disminuye y la corteza prefrontal aumenta su actividad. ¿Qué pasa en la corteza prefrontal? Es lo que nos hace ser humanos, ¿cierto? Tiene que ver con organizar, planificar. La función ejecutiva es la base, ¿cierto? Exacto. Ahí, la corteza prefrontal. La capacidad de tomar decisiones, todo lo que tiene que ver con contextualizar mis decisiones. Por la lo flexibilidad tanto, cognitiva también de poder adaptarme si las situaciones no resulta como yo esperaba que resultara. Claro, entonces ahí te das cuenta que es como bien, se ve bien, o sea, hay un correlato neurobiológico. Claro. Por una parte disminuye la respuesta del cuerpo, la respuesta adaptativa al estrés, hay menos sudoración, hay menos, en el fondo, tus latidos bajan, ¿ya? O sea, hay una respuesta fisiológica de relajación aparte. Ahí nos vamos a hacer otro tema. Una de las prácticas tiene que ver, por ejemplo, con la respiración consciente. Cuando yo inhalo y exhalo por la nariz, profundo y lento, y movilizo el diafragma, estoy cambiando mi respuesta, estoy estimulando el nervio vago, que es el encargado de la respuesta de relajación en mi cuerpo. Por lo tanto, yo le estoy entregando un mensaje de relajación a mi cuerpo. Está bien relajarse en este momento. Y estoy pasando de esta respuesta del sistema autónomo, que tiene que ver con mi respuesta al estrés, y le estoy diciendo, ok, este es momento de calmarse. O sea, eso de mirar, cuenta hasta 10 y respira, funciona. Funciona. Y más si lo hacemos inhalando y exhalando siempre por nariz y movilizando el diafragma. Súper, clarísimo. Entonces vamos a tener que respirar más porque respirar, o sea, no respirar más si respiramos todo el día. Exacto. Pero respirar conscientemente porque debe ser lo más automático que tiene el cuerpo humano, debe ser el respirar. Totalmente. Y de hecho, muchas veces no somos conscientes cómo estamos respirando y la respiración nos habla mucho de qué nos está pasando. A veces no nos damos cuenta que estamos estresados. Simplemente tenemos una reacción, por ejemplo. Y si nosotros, cuando en realidad esto pasa, cuando uno lleva harta práctica y va comenzando a practicar más y vas conociendo, estás en contacto, vas generando conciencia corporal, que de hecho eso fue uno de los primeros estudios que se vio, es que hay un incremento en la ínsula, que es la interocepción. O sea, es mi capacidad de estar conectado con mis estímulos internos. Si yo sé que o estoy en contacto con mi respiración, por ejemplo, me puedo dar cuenta que estoy estresada solamente porque estoy respirando corto y superficial. No nos damos cuenta, cuando estamos estresados estamos respirando corto y superficial. Eso luego nos causa dolor de cuello, de cabeza. Anda, con dolor de cabeza. Ayer anduve respirando todo el día corto y superficial. Entonces, esta
te das cuenta, hay como varias invitaciones en el fondo. Hay una invitación a conocerte más. No quiere decir que las cosas no te van a seguir sucediendo, simplemente tú aprendes a gestionarlas mejor porque te conoces más y tu cuerpo va respondiendo a eso que le estás dando en el fondo. De una mejor manera, o sea, Sí. sin elevar tanto los factores negativos que tiene todo el estrés. Entonces, si llevamos esto ya hablamos de cómo era llevarlo al día a día, también hablamos de cómo era llevarlo a la educación. En el tema de la salud mental, ¿cómo podemos con el mindfulness contrarrestar? Bueno, en realidad ya con todo lo que habéis dicho, en realidad se ve como harto beneficio Claro. a nivel... Pero vivimos en un mundo que nos mantiene en un estrés. Vivimos en un trabajo que nos mantiene exigiendo, hay gente que hay poco personal en su empresa y tienen que ellos hacerse cargo de ese poco personal teniendo sobretrabajo. Entonces, para un adulto entrar a hacer mindfulness va a ser mucho más difícil que para un niño que empiece a practicarlo. ¿O no es tan así? Mira, lo que pasa es que, claro, yo creo que también tiene que ver con la neuroplasticidad, pero yo creo que también incluso más con la flexibilidad cognitiva, ¿cierto? Porque en el fondo el adulto está acostumbrado a ser como es, y ese es el tema. O sea, pero eso es una creencia. En el fondo, nosotros estamos todo el tiempo dispuestos a hacerlo distinto. O sea, no estamos todo el tiempo dispuestos. Podemos hacerlo distinto. Podemos elegir este momento para decir, de este momento yo voy a empezar a ser consciente de mi respiración. Solo eso. De este momento yo voy a empezar a ser consciente de cuando me tomo el café. A ver qué pasa. Con curiosidad. Claro, o sea, yo me refería al tema de la dificultad de ser adulto, porque igual hay gente que uno le puede decir como cosas, pero no tiene la intención de cambiar. Claro. Hay gente que se escuda mucho en el, no, es que yo soy así. Sí, claro, es que por eso te decía, porque en realidad la posibilidad fisiológicamente, por decirlo así, está. Pero tiene que ver más con un tema de cómo el adulto lo percibe. Y en el caso de los niños, que era tu pregunta inicial, claro, los niños naturalmente están más dispuestos al momento presente, porque hay menos estímulos, o antes había menos estímulos. Nosotros no teníamos los estímulos de las pantallas, por ejemplo. Claro. Y ellos hay una disposición natural a estar en el momento presente. El hecho de jugar es estar en el momento presente. El niño no se está preocupando qué pasó o qué va a pasar mañana. Está jugando, está subiendo al árbol, está jugando con la pelota, está ahí en el momento. ¿Ya? Y eso, en el fondo de eso se trata. Es algo muy simple, es algo muy sencillo, pero no es tan simple. Hay que tener la predisposición, hay que tener las ganas, hay que tener la intención y empezar a hacerlo, porque no se va a lograr hacer perfectamente de un día para otro. No, pero no es necesario que sea perfecto. En el fondo, ya cuando tienes tu intención, cuando tienes la intención, ya lo estás haciendo. Porque, de hecho, ahí volviendo sobre el mito, meditar no tiene que ver con dejar la mente en blanco. Meditar tiene que ver con todas las veces que yo voy y vuelvo en mi atención. Retomo mi atención. De hecho, hay una explicación que lo he mostrado en varios seminarios que hemos hecho acá en Cineuro, donde hay toda una explicación de qué áreas del cerebro se iluminan cada vez que yo estoy en mi conciencia, salgo de mi conciencia, vuelvo, retomo, porque eso es meditar. O sea, la instrucción, por ejemplo, es inhala y exhala profundo, lleva la atención a una parte de tu cuerpo, probablemente los pensamientos van a venir. Cuando aparezca un pensamiento, simplemente obsérvalo como parte de tu experiencia y vuelve tu atención en la parte del cuerpo o vuelve tu atención en la respiración. Esa ir y volver, eso es meditar. Estás entrenando tu cerebro para ver dónde va a dirigir su atención. Y eso te sirve para toda la vida. Podríamos hacer una comparación con una persona haciendo brazos. También. Que toma la pesa y empieza 1, 2, 3 para que crezca el brazo. Así. Pues eso mismo va haciendo con tu atención. Tu atención baja, vuelve, sube, baja, para entrenar la atención y que uno pueda estar más concentrado en las cosas que haga para generar menos estrés, menos... Eso tiene un impacto para explicarte más qué pasa, por qué es bueno para el cerebro. Es como si tú conectaras el celular a la batería. Eso siente el cerebro en el fondo cuando tú estás en el momento presente. De hecho, el multitasking es muy dañino, es muy nocivo para el cerebro. O sea, es positivo porque necesitamos tener atención dividida, pero
al momento de nosotros como generar, o sea, no generar, porque en el fondo tu cerebro tiene esta capacidad, tiene esta cualidad de estar en el momento presente. Tú solamente le das más estímulo. Claro, la utilizas. Es como le das más peso a esa parte. Y eso genera una especie, hay una neurocientífica que habla sobre esto, de un silencio neuronal. Ese silencio neuronal que baje toda la actividad del cerebro permite que tu cerebro se recargue. De hecho, esa es un poco la sensación después de que ya te vas acostumbrando a meditar. Es como un descanso, hay un descanso en el cerebro. Súper. Síguenos en Instagram, @centrocinebro, donde iremos subiendo cápsulas de este capítulo y de otros capítulos que se van a venir del podcast. Si quieren profundizar más en el tema, pueden entrar a cinebro.cl, donde encontrarán cursos relacionados con neurociencia, cursos online, en los cuales ustedes se pueden inscribir e iniciar inmediatamente a su ritmo, a su tiempo, para poder compatibilizar la familia, el trabajo y los estudios. ¿Algunas palabras al cierre, Pamela? Hoy este tema, como yo decía al inicio, me gusta mucho. Y cada vez que escucho a Karen, porque hemos tenido la posibilidad de compartir en distintos espacios, aprendo algo más. Así que eternamente agradecida de tu buena disposición siempre, de que compartas siempre lo que sabes. Yo creo que de poco a poco, a medida que la gente vaya aprendiendo sobre este tema, va a poder irlo aplicando en sus distintos contextos, ¿cierto? Y el objetivo final que tiene esta práctica es mejorar el bienestar, ¿cierto? Y todos lo necesitamos. Tenemos que, de alguna manera, bajar el estrés y la carga que tiene el tener tantos estímulos cerca siempre, ¿cierto? Así que muchas gracias, Karen. Muchas Karen, gracias. Muchas gracias, Karen, por venir el día de hoy. De Pamela nada. Pero yo también me llevo harta enseñanza, o sea, el manejo que tiene todo el mindfulness, grato poder aplauso, escuchar. por favor, aplauso. Gracias. Pero de verdad, o sea, yo venía con una idea completamente mucho más perdida que con la que me voy ahora. O sea, ahora entiendo a qué va el mindfulness, entiendo cuáles son sus beneficios y entiendo que no es necesario como... Hay que practicarlo nomás, no es como me voy a dedicar a, sino que es practicarlo durante el día a día. Y basta con un par de minutos al día, si todo inicio está bien. Partes con algunos minutos al día y luego ya a lo mejor se va subiendo. Hasta agarrar la costumbre y después uno ya lo hace hasta que... Uno puede llegar así como un modo automático de estar todo el día, estar así como consciente en el presente. No sé, yo creo que ni siquiera los monjes pueden, que llevan como 25 años meditando, pero sí, del impacto que tiene, es un impacto enorme, es el mismo que yo he vivido. Sí estoy, creo que la mayor parte del día en eso. Obviamente hay momentos que me pierdo también y ahí creo que se nos queda quizás para otro capítulo poder hablar más sobre la compasión y la autocompasión, que es otro tema que se trabaja en el mindfulness, que tiene que ver con esto de ser amable conmigo mismo y amable con el resto. Entonces, en esta amabilidad conmigo mismo está bien. Está bien si uno se sale del mindfulness, está bien si como sea el camino es parte de... Súper. ¿Y cuál va a ser el neurotips que vamos a dejar? ¿Tienes algún neurotips como para que la gente pueda empezar a aplicar desde ahora ya? ¿Termina de escuchar el capítulo? Una tareita quizás. ¿Alguna tareita? Eso sí, yo creo que las prácticas informales, lo que hablábamos por ejemplo de tomar el té o el café, llevando toda la atención al momento presente, utilizando los sentidos. Y fíjense la temperatura de la taza del café, fíjense el olor del café o del té. Observen ese momento con toda su atención, solamente eso, tomándose un vaso de agua. Eso por ahora. Entonces Solo vamos con a esa realizar prácticas pequeñas, pero 100% conscientes y en el presente. Sí, eso ya cambia el cerebro. No es necesario practicar 8 horas. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Pamela. Nos encontramos en un próximo capítulo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.